Muchas gracias, doctora Longobardi. Continuamos rápidamente con este interesantísimo simposio y ahora la palabra vuelve a Rosario a la doctora Lorena Brance, investigadora del CONICET de Enfermedades Óseas y Metabólicas, coordinadora del Grupo de Estudio Osteoporosis de la Liga Panamericana PALDAR y docente de grado y posgrado de Osteología de la Universidad de Rosario. Lorena, mucho gusto. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias al comité científico y a la doctora Belido por la posibilidad de estar en estos highlights de ASBMR. Vamos a hablar sobre algunas novedades sobre enfermedades raras óseas. Acá en pantalla podemos ver los diferentes e-pósters relacionados a enfermedades raras óseas. Estos son las diferentes patologías clínicas de las cuales se han presentado comunicaciones y también en referencia a la medicina translacional en cuanto a las enfermedades raras óseas y a los diferentes puntos a los cuales se han mencionado. Desde ya que también hubo conferencias al respecto. Voy a comenzar con algunos de los poquitos e-pósters seleccionados en función del tiempo que teníamos en esta presentación. Uno de ellos habla sobre la eficacia de borusuzumab en la hipofosfatemia ligada al X en un análisis del subgrupo, de un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, un estudio de fase 3, donde comparaban qué ocurre en pacientes mayores y menores de 50 años, con el N que ustedes pueden ver en pantalla, y cuyo endpoint primario fue la corrección de los niveles de fosfato plasmático. Independientemente de la edad, a la semana 24 se observó una mejoría notable en los niveles de fosfato plasmático versus el grupo placebo, y cuando evaluaron otros endpoints, como la curación de fractura, también ocurrió lo mismo. El grupo con borusuzumab presentó mayores porcentajes de curación de fracturas a la semana 24 versus el grupo placebo, y lo mismo ocurrió con el cambio en lo que respecta a la escala del dolor y a las escalas WOMAC a la semana 24 en los diferentes puntos estudiados. Otros de los e-pósters presentados es acerca de una nueva alteración genética que ocasiona high bone mass. Fue un póster realizado junto con el doctor Michael White, en donde se presentó el caso de un niño, de un paciente que desde los 8 años sufría de artralgias y dolores óseos, y en las diferentes series radiográficas se observaba un aumento de la osteoporosis, como podemos observar, engrosamiento de las corticales, pero que los patrones radiográficos no se correspondían a patrones radiográficos típicos de osteopetrosis. A su vez, en el examen odontológico presentaba agenesia de algunas piezas dentales, con lo cual, ante la sospecha de una afección de high bone mass, se realizó una secuenciación genómica para análisis genético para el RP5 y el RP6, hallando así alteraciones a nivel, que son las que vemos en negrita en la pantalla, en la región inferior de la pantalla, a nivel del RP6. Y en el gráfico, hacia la derecha, podemos observar justamente la importancia del RP6 en la cascada de Wnt beta-catenina y su importancia justamente en estos defectos para el high mass. Yéndonos a la fibrodisplasia osificante progresiva, todos sabemos que es un desorden raro genético caracterizado por una osificación heterotópica progresiva, que se caracteriza por episodios de tumefacción en tejidos blandos, denominados flare-ups, y el 97% de estos pacientes con FOP presentan la clásica fibrodisplasia osificante progresiva, y esto se produce por mutaciones activantes a nivel del receptor para las proteínas óseas morfogenéticas, y en el caso de los osteocondromas múltiples o la exostosis hereditaria múltiple, hay una pérdida de la función en los EXT1, que ambos ocasionan una excesiva señalización de las proteínas óseas morfogenéticas, y una deriva hacia la formación de osteocondromas y otro hacia la formación de hueso heterotópico. En este estudio que se presentó en este e-póster corresponden a datos parciales de un estudio prospectivo longitudinal a 36 meses, donde incluyó pacientes con diagnóstico y documentación genética para fibrodisplasia osificante. Todos eran menores de 65 años. Dentro de los tratamientos farmacológicos que se conocen están las drogas de clase 1, que son las drogas para control sintomático, las cuales incluyen las que podemos ver en pantalla: prednisona, ibuprofeno, celecoxib, indometacina. Las drogas de clase 2 son aquellas drogas autorizadas para poder tratar esta entidad,
dentro de las cuales se encuentran montelukast, como cromoglicato, zoledronato, pamidronato e imatinib. Si nosotros vemos las características demográficas y basales de esta población estudiada, 114 pacientes en total, y los cuales podemos ver que están estratificados por grupo etario. En el grupo de los 8 a los 14 años, mayoritariamente el 65% correspondía al sexo masculino. Estos pacientes habían presentado en un 70% flare-ups en el último año y un número promedio de 5 flare-ups por año. La droga más utilizada en este caso fueron los corticoides y dentro de los corticoides fue la prednisona. Este otro póster es sobre la eficacia y la seguridad de brosuzumab para el síndrome de hipofosfatemia esquelética cutánea, la cual es otro desorden raro secundario, activación somática de variantes RAS. Como podemos observar, los pacientes pueden tener desde cutáneas, displasias esqueléticas, neoplasias y raquitismos hipofosfatémicos ligados al FGF23. Aquí presentaron una paciente de 18 años con variantes somáticas patogénicas para esta entidad que presentaba hipofosfatemia desde los 15 meses de edad, con altos niveles de FGF23, múltiples fracturas, deformidad y desarrollo de hiperparatiroidismo primario con nefrolitiasis desde los 12 a los 12 años. En la ecografía renal habían observado nefrolitiasis. Y lo que justamente demuestran es el efecto de brosuzumab, un anticuerpo monoclonal humano anti-FGF23, el cual fue aprobado para la hipofosfatemia ligada al X y para el TIO, y podemos observar los cambios a nivel basal y las 52 semanas, y además demostró normalizar los niveles de fosfato plasmático de 1,25 de hidroxivitamina D, mejorías óseas en las áreas displasias, en el dolor, fatiga y en la salud general. Conferencias, seleccioné estas dos por cuestiones de tiempo. Una de ellas es sobre la importancia del TGF-beta en osteogénesis imperfecta y otra sobre los avances en el tratamiento ligado a la hipofosfatemia ligada al X. Todos sabemos que la osteogénesis imperfecta se puede caracterizar justamente por alteraciones esqueléticas propiamente dichas, baja densidad mineral, sea fracturas recurrentes, deformidades esqueléticas, y también puede presentar manifestaciones extraesqueléticas como son la dentinogénesis imperfecta, pérdida auditiva, anormalidades pulmonares o debilidad muscular. La mayoría presenta una alteración a nivel del colágeno tipo 1, la osteogénesis imperfecta dominante. También tenemos formas recesivas con modificaciones post-traslacionales del colágeno tipo 1 en 3-hidroxiprolina. Dentro del tratamiento médico se encuentra el tratamiento antirresortivo y el tratamiento anabólico. Subrayados en azul vemos las drogas que están en los trials clínicos actualmente. ¿Y qué es lo que se sabe? Que en ratones con osteogénesis imperfecta hay un aumento de la señalización de TGF-beta y que la inhibición de esto mejora el fenotipo esquelético y pulmonar en ratones con osteogénesis imperfecta. Mencionaban en esta conferencia que fresolimumab, un anticuerpo anti-TGF-beta en adultos con osteogénesis imperfecta, tratados, como podemos ver, a diferentes dosis y diferentes esquemas, evaluaron como endpoint primario la seguridad y como endpoint secundario los marcadores de remodelado óseo y la densidad mineral en columnar lumbar. Y obtuvieron resultados de seguridad con aumento de densidad mineral ósea y con diferentes curvas de marcadores en función de la dosis aplicada y de la severidad y tipo de la osteogénesis imperfecta. En cuanto a las conferencias sobre los avances en el tratamiento de la hipofosfatemia ligada al X, sabemos que es causada por un exceso de FGF23, que va a ser el causante de las anormalidades bioquímicas características de estos pacientes, y que el fenotipo clínico va a ser diferente en pacientes pediátricos y en pacientes adultos, pero que hay un conjunto de síntomas que son los que vemos en la parte media, compartidos entre los pacientes pediátricos y los pacientes adultos. Este anticuerpo monoclonal de tipo IgG1 anti-FGF23 fue aprobado para el manejo de estos pacientes, ha demostrado mejoría en los niveles de fosfato plasmático, en la curación de heridas en pseudofracturas, mejoría en los Z-scores, y cuando evaluaron la curación de las fracturas, observaron que ya había diferencias significativas a la semana 12, 24 y 48 cuando se lo comparó con placebo. En cuanto a seguridad,
registraron los eventos adversos emergentes que ocurrieron en más del 10% de los pacientes en la fase 3 del estudio con borosuzumab, y se observaron efectos adversos no mayores comparados con placebo. Eso es todo en función del tiempo, así que muchísimas gracias por la invitación.